Allora, anche io voglio in primo luogo ringraziarvi per Bueno, antes que nada quiero agradecer por haber habilitado este discurso, este encuentro interesante y para reflexionar sobre algo que no se ha reflexionado habitualmente, que es la relación entre Foucault y el socialismo. Agradece también por las traducciones. ora risponderò alla domanda Respondiendo a la pregunta, affrontando innanzitutto gli studi enfrentaré antes que nada del governo, los estudios in cui de Foucault sobre el gobierno, genealogia en los que surge una dell'economia politica, genealogía de la economía la política, cui peculiarità è cuya peculiaridad radica l'atto politico en el dell'economia hecho de que el estatuto político de la economía materiale, surge de una base material però esclusivamente que no se identifica exclusivamente con las estructuras económicas de producción. l'economia La elabora economía elabora sus propias formas de gobierno, no como superestructuras ideológicas diseñadas para justificar la explotación que se origina a nivel estructural. Más bien, como afirma Foucault en la conferencia del 1 de febrero de 1978 del curso Seguridad, Territorio, Población, y cita, la formación de un saber de gobierno no puede disociarse en absoluto de la constitución de un saber que se llama economía. che l'economia richieda una Ahora bien, que la economía requiera su propia racionalidad de gobierno, no, es lo que el socialismo no ha elaborado. se da un lato Si bien saputo ha sido capaz de desenmascarar las contradicciones materiales que hacen político el terreno de la economía, estas, sin embargo, han sido identificadas exclusivamente en el interior de la producción, considerando al Estado como la institución de referencia que debe ser corregida o superado como estructura ideológica. De ahí la incapacidad del socialismo para elaborar su propia racionalidad de gobierno, desde mi punto de vista. En este sentido, podría decirse que el arte de gobierno podría ser más bien un correctivo del socialismo. En este contexto, sin embargo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que para Foucault el arte de gobernar surge a partir del siglo XVI y tiene como modelo la familia patriarcal. La manera, cita, la manera de administrar adecuadamente los individuos, los bienes, la riqueza, a la manera de un buen padre de familia, procurando las alianzas más ventajosas. Fin de la cita. Se trata, por tanto, de las formas en que se hace posible introducir y trasladar a la política la conducta del hombre de familia en la gestión del hogar. Mientras que la ciencia y la racionalidad del gobierno en sentido propio surgieron en el siglo XVIII, la identificación de un nivel de realidad adecuado a la propia economía que se desarrollaba, es decir, capaz de elaborar una técnica de cuantificación de los fenómenos para regularlos dentro de la lógica del mercado. Así surge el problema de la población, que introduce el paso de la familia del rango de modelo al de instrumento de la economía política. Esto se lleva a cabo mediante técnicas para aumentar la tasa de natalidad, controlar la tasa de mortalidad, identificar los flujos de emigración y de inmigración de un territorio a otro, de definir el grado de empleo, y etcétera. Y son precisamente las tácticas de gobierno de la población las que desencadenan ese proceso que Foucault denomina gubernamentalización del Estado, a través del cual de vez en cuando se define lo que es o no
utilidad del Estado, lo que es público y lo que es privado, lo que es estatal y lo que no lo es. El marco jurídico del Estado moderno se inscribe así en el terreno más práctico de las técnicas gubernamentales. Si la población es una variable dependiente de una serie de elementos mutables, esta dependencia puede analizarse racionalmente para que aparezca como naturalmente conectada a factores que pueden modificarse artificialmente mediante técnicas gubernamentales. Las libertades, los derechos fundamentales, elaborados por los ordenamientos jurídicos estatales, se inscriben así en el proceso de gubernamentalización del Estado, cuya institución de referencia es el mercado. Cuando, en el nacimiento de la biopolítica, surge el caso de la Alemania de la posguerra, que fue engañada por la violación nazi de todos los derechos y por el complejo problema de la legitimidad del estatuto jurídico que debe asignarse a las medidas adoptadas por el nazismo, Foucault arroja luz sobre un nuevo paradigma institucional que se determina en el caso alemán. El elemento innovador de este análisis consiste en revelar cómo es que la propia libertad económica de los individuos es el desencadenante de la formación de la soberanía jurídica. El enriquecimiento de la población, su bienestar económico, es lo que resulta identificar la propia realidad política, que depende del consenso permanente y siempre renovado de todos los agentes, en diversas capacidades, empresarios, trabajadores, sindicatos, y todos incluidos en el juego económico de la libertad. Es un paradigma que tendrá una enorme influencia. Por ejemplo, en el proceso de formación de la misma Comunidad Europea a partir del Mercado Común Europeo. Está en juego, entre otras cosas, la realización de una síntesis, la famosa de una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Se puede decir que en este pasaje, en esta transición, el socialismo democrático occidental, que no fue capaz de articular una crítica convincente al socialismo estatista hiperadministrativo de la Unión Soviética, se puede decir entonces que en realidad el socialismo no hizo más que aceptar un modelo que lo llevaría a una profunda crisis. Una crisis que hoy aparece irreversible. Elaborar un arte de gobierno que esté a la altura de la vocación emancipadora propia del socialismo podría, o quizá todavía podría aún, significar partir de nuevo de la base económica material para definir una forma de gobierno adecuada a la situación. No basta con aceptar el papel fundamental de las libertades esenciales en el que se basan las democracias liberales, limitándose si acaso a corregir el sistema existente en una función de objetivos remotos y a trabajar dentro del plan económico mínimos ajustes, como ha intentado hacer mayormente la socialdemocracia en las últimas décadas. Por otro lado, aceptar que las libertades económicas del mercado son la base que la legitimidad política ha supuesto para el socialismo mundial, la pérdida total de un proyecto político, como ocurrió en mayoría con todos los grandes partidos de inspiración socialista. Las reivindicaciones soberanistas Sì. han surgido en los últimos años a nivel internacional en varios países importantes. Por un lado, se origina como forma de reacción a la expresión aparentemente libertaria de las democracias neoliberales en las que han participado partidos de inspiración socialista.
Su principal interés es promover dispositivos securitarios destinados a fomentar el miedo a la libertad para dominarla, ganando consenso entre las clases más pobres y ya no representado por los partidos de izquierda. De otra parte, ningún gobierno de inspiración soberanista ha interrumpido nunca las políticas neoliberales, que en todo caso han adoptado distintas formas. Esto, por ejemplo, es evidente hoy en Italia con el nuevo gobierno de derecha de Giorgia Meloni, que por un lado declara que quiere seguir la anterior agenda Draghi, revelando que es incapaz de desafiar el enfoque técnico de las políticas económicas neoliberales, y por otro lado, desde los primeros días de su inauguración, opera en la dirección de un claro ataque a los derechos fundamentales como única cara de la confrontación política. Sin embargo, hay un elemento decisivo que emerge cada vez con más fuerza: la difusión global de movimientos desestabilizadores, transnacionales e interseccionales, de clase, de raza y de género, que constituyen un nuevo sujeto político, aparentemente no compacto, en realidad, y quizá precisamente por ello, más eficaces. Se trata de movimientos plurales que surgen en diferentes formas, donde hay necesidad, teniendo en cuenta precisamente las condiciones materiales en las que se expresa. Es a estas realidades a las que podrían mirar los partidos de inspiración socialista para elaborar una racionalidad específica de gobernanza socialista no subordinada a las lógicas neoliberales del mercado. El primer paso para avanzar en esta dirección sería quizá interpretar las instancias políticas que se originan en estos contextos, no como demandas de defensa o afirmación de derechos individuales, sino como procesos colectivos que se mueven desde bases materiales no patriarcales, continuamente desbancadas o explotadas en esa misma dinámica que, con la convivencia de los partidos de inspiración socialista, han permitido que la economía de mercado se convierta en el campo de la legitimación política. Lo que está en juego es también y esencialmente la transformación radical a la que han sido sometidos los procesos de valorización, que ya no están ligados exclusivamente al ámbito de la producción, sino que están en el origen de fenómenos globales que afectan en todas las esferas de la vida y que conciernen a la reproducción, no como un ámbito privado, sino como un fenómeno fundamentalmente social. El enorme trabajo realizado en este sentido por los movimientos feministas lo ha demostrado. Hoy, la reproducción social es la cuestión central sobre la que reflexionar como esfera autónoma de valorización, como base material no patriarcal, capaz de elaborar nuevas formas de gobierno socialista. Un socialismo que no quiere abandonar su vocación emancipadora y que no puede reducirse a un correctivo de las democracias liberales. Ya está en marcha un enorme proceso desenfrenado, aunque aparentemente secundario. Está configurado un nuevo orden simbólico de la política, no unívoco, antijerárquico. Se compone de sujetos multiformes e imprevistos, como las mujeres que invadieron las calles de las ciudades de Irán sin el velo, que siempre han existido, pero que hoy son la expresión de una autonomía difícil de contener, que hacen un uso político de la libertad no como una condición individual a defender, como un derecho negado, sino como una práctica colectiva compartida. Solo si se es capaz de asumir estas demandas comunes y de vez en cuando diferentes, el socialismo podrá encontrar nuevos vías para desarrollar formas de gobierno político que estén a la altura
de la actual situación mundial. Muchas gracias. Grazie a voi.